lastimarás a los demás. Yo protegeré a los débiles. Lo primero que voy a hacer es explicarles para qué sirven los polinomios de Taylor, pero lo voy a hacer con funciones de una variable, en un intervalo a, b, por ejemplo, a, b. Esta función tiene que ser continua, obviamente, y lo que nosotros vamos a hacer es encontrar, voy a poner aquí, vamos a encontrar un polinomio. Este polinomio es de grado 2, 3, 4 en adelante, o sea, puede ser grado 0, 1, 2, 3, grado n, ¿sí? Un polinomio de grado n. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este polinomio? Bueno, que la función f de x se va a aproximar al polinomio de grado n, ¿ya? O sea, la función f de x va a ser muy similar a este polinomio, pero solamente alrededor de un punto. Voy a poner aquí, solo alrededor de un punto x igual a x sub 0. Es decir, si yo hago un pequeño gráfico de lo que estoy hablando aquí, vamos a tener algo como esto. Miren, aquí tengo una función f de x, de cualquier forma, así. F de x en un intervalo a, b. Y lo que yo voy a hacer es encontrar un polinomio que sea muy similar a esta función, pero solamente alrededor de un punto. Es decir, miren, por aquí tengo un punto x sub 0. Cuando yo digo alrededor de un punto, quiere decir que vamos a trabajar en un entorno, ¿no? Vamos a trabajar aquí en un entorno alrededor del punto x sub 0. Y entonces aquí, solamente en este entorno, la función y el polinomio tienen que parecerse, tienen que ser similares, no iguales, similares, algo así, por ejemplo, ¿ven? Algo así. ¿Ya? Entonces, me lo estoy inventando, ¿no? Me lo estoy inventando esto, ya. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, la función f de x y el polinomio, este va a ser nuestro polinomio de grado n, son muy similares, no iguales, pero son similares. Miren, ahí ustedes pueden observar la función de rojo y la función de verde. Son muy similares alrededor de este punto x sub 0. La función f de x igual a e a la x, que es la más fácil de todas. Si yo trabajo alrededor del punto x igual a 0, ¿ya? O x sub 0 igual a 0, solamente alrededor de ese punto. Voy a poner aquí alrededor de x sub 0 igual a 0. Si yo trabajo con el grado 1, voy a poner aquí primer grado, la función e a la x va a ser igual, o va a ser aproximadamente igual a 1 más x, ¿ya? Este es el polinomio de grado 1 de la función e a la x alrededor del punto x sub 0 igual a 0. Ya les voy a decir cómo se encuentra esto, ¿ya? Si tú quieres llegar al grado 2, segundo grado, la función e a la x en cambio va a ser muy similar a 1 más x cuadrado sobre 2, ¿ya? Entonces, este polinomio y esta función son similares, no iguales. Bueno, miren, ahí estoy poniendo la función e a la x. Ponerle color rojito, ¿ya? Miren, ahí está la función e a la x. Voy a hacerle zoom ahí. Vamos a trabajar solo aquí, alrededor del 0, aquí nada más. Alrededor del punto 0, nada más. Lo que pase por acá, lejos del 0, tanto a la derecha como a la izquierda, no importa. O sea, lo importante es que alrededor del 0 sean similares. Miren, si yo coloco el polinomio de grado 1, ¿se acuerdan que yo le puse 1 más x? Vamos a ponerle color negro, para que se diferencie. Obviamente va a ser una recta, pero miren, esa recta, observen que esa recta y la función son similares. Miren, ahí está, miren. No se puede decir que son iguales, no son iguales, son similares, ya son semejantes, ¿no? Alrededor de este punto, del punto 0. Si ustedes se pueden dar cuenta, ya por acá se separan las dos funciones, son totalmente diferentes, pero eso no nos importa a nosotros, porque nosotros estamos trabajando solo alrededor del 0, nada más. Miren, como ustedes pueden observar, por acá también ya las funciones se separan, son totalmente diferentes, pero eso no importa, porque nosotros estamos trabajando alrededor del 0 aquí, en un entorno chiquitito aquí, alrededor del 0. Y como pueden ver, las funciones son similares.
Ya les voy a decir para qué sirve esto. A ver, ¿qué pasa si ya no pongo la función de grado 1? Miren, aquí ustedes pueden ver la pantalla, sino que ahora le aumento el grado 2. ¿Se acuerdan que yo el grado 2 le puse esto, x cuadrado sobre 2? Ya les voy a decir cómo sale eso. Entonces le voy a sumar aquí x al cuadrado sobre 2. Ahí. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Pueden ver la pantalla. Entonces, obviamente la función va a cambiar, va a ser una cuadrática, pero esta cuadrática, como le estoy aumentando el grado, tiene que ser más parecida a la función original. ¿Ya? Entonces, miren, le voy a dar a aceptar. Y como ustedes pueden observar, si ven que la curva original era la roja, ¿no? Esa es la que me va a dar el problema. Esa es la que me va a dar el problema. La que yo tengo que conseguir es la negra, la de aquí. La función es negra. Pero miren, observen aquí alrededor del cero. Son súper iguales. O sea, son aproximadas, ¿no? Son aproximadas. Y ya por acá, miren, acá se separan, ¿sí? Pero eso no importa, ya lo que suceda lejos del cero, tanto a la derecha como a la, perdón, acá a la derecha como a la izquierda, no importa. Lo importante es que aquí cerquita del cero, sean similares. Si yo le aumento el grado 3, miren, por ejemplo, el grado 3 es x al cubo sobre 6 y sobre 6, ajá. Entonces va a ser más similar todavía. Mientras yo más, miren, o sea, cada vez se aproxima más. ¿Sí? Sí se pueden dar cuenta ahí, ¿no? Ahí se pueden dar cuenta. Cada vez, miren, aquí, en esta región de aquí son súper iguales. Pero no podemos decir que son iguales porque observen que por acá ya son diferentes, pues, ¿no? Son aproximadas las funciones. A ver, yo hice que se parezcan, alrededor del cero. La función e a la x y el polinomio de grado 1, de grado 2, de grado 3, 4 y así en adelante. Yo estoy haciendo que se parezca alrededor del cero. Tú puedes hacer que se parezcan alrededor del 1, del 2, del 3, del punto que te dé el problema. ¿Sí? Del punto que te dé el problema. Si el problema te da el punto cero, en vez de decirte polinomio de Taylor, te puede decir también polinomio de Maclaurin. ¿Sí? Es lo mismo, se hace lo mismo, solamente es nombre, nada más. Es como el caso especial. Cuando tú trabajas con el cero, el polinomio de Taylor, voy a poner aquí, polinomio de Taylor se convierte en un polinomio de Maclaurin. ¿Ya? Solo es nombre que cambia, nada más. O sea, el problema te puede decir hallar el polinomio de Maclaurin y tú ya sabes con eso que tienes que trabajar con el punto cero. Pero no siempre va a ser el cero, ¿no? Aquí te pueden poner el punto 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Cómo se encuentra este polinomio? Bueno, de la siguiente forma. El polinomio P de grado n, que es muy similar a la función f de x, alrededor del punto x sub 0, ¿no? Voy a poner así, alrededor de x sub 0, de x igual a x sub 0, pues tú lo encuentras de la siguiente forma. El polinomio de grado n va a ser igual a la función f evaluada en el punto x sub 0, ¿ya? Más la primera derivada de la función evaluada en el punto x sub 0, y esto va a estar multiplicado por x menos x sub 0, más la segunda derivada, voy a ponerla así, espérense, la segunda derivada de la función evaluada en el punto x sub 0, multiplicado por x menos x sub 0 al cuadrado sobre 2 factorial, más, si quieres el grado 3, entonces aumentas acá la tercera derivada de la función evaluada en el punto x sub 0, multiplicado por x menos x sub 0 al cubo sobre 3 factorial, y así sucesivamente. Si quieres el cuarto grado, ya sería una función más parecida todavía, ¿no? Mientras mayor sea el grado, más parecido va a ser. Sería la cuarta derivada evaluada en el punto x sub 0 por x menos x sub 0 elevado a la cuarta sobre 4 factorial, y esto continúa punto a punto de largo, así, hasta la enésima derivada, hasta la derivada que tú desees, pues, ¿no? Bueno, esta es la formulita que tienen que aprenderse. Este es el polinomio de Taylor. A esto se lo conoce como polinomio de Taylor. Miren que aquí yo lo estoy evaluando en un punto x sub 0. Este punto x sub 0 puede ser cualquier punto, el 0, el 1, el 2, el 3, pi medios, pi cuartos. Ya depende del problema, ¿no? Lo que te pide el problema. Y listo, chicos. Esto es para una función de una sola variable. ¿Ya? Este tema de aquí lo ven súper profundo ya cuando ven la materia de ecuaciones diferenciales, si es que ven esa materia, ¿no? Ahí se ve más a fondo todo esto. Ya no se encuentra solamente el polinomio, sino que también encontramos el intervalo, que se lo conoce como intervalo de convergencia este de aquí, ¿ya?
Y ya se estudia esto mucho más profundo, ¿no? Bueno, pero ¿y qué sucede? Espero que estemos claros hasta aquí. ¿Qué sucede si yo tengo una función de dos variables? Bueno, vamos a tener en cambio lo siguiente. A ver, ya, para una función f de x, y, es decir, una función de dos variables, ¿ya? Bueno, el polinomio de Taylor va a ser de la siguiente forma. F de x, y va a ser igual a un polinomio eh, de grado n, pero un polinomio de dos variables, eh, de x, y, o sea, si p de x, y, de grado n. No le puedo poner aquí el igual porque no son iguales, hay que ponerle aproximado. ¿Cómo se encuentra este polinomio? Bueno, la misma formulita. Dale su número, ya, ahí voy a enviar el número, por si acaso no lo tienen. Eh, y me pueden pedir el PDF, no hay problema. Y ahí se los envié. Listo. A ver, entonces, es la misma formulita, a ver, ¿se acuerdan cómo era? Primero tengo que evaluar a la función en el punto x sub 0. Voy a ponerle aquí x sub 0, y sub 0. ¿Por qué? Porque es de dos variables. ¿Ya? Miren, acá está la formulita. Primero va la función evaluada en x sub 0, pero como estamos trabajando con dos variables, a eso hay que ponerle f evaluado en x0, y0. Ahora, ¿qué tengo que sumarle aquí? A ver, tengo que sumarle la primera derivada, ¿sí? Pero a ver, nosotros sabemos que cuando trabajamos con funciones de varias variables, de dos, tres variables, no vamos a tener una sola derivada. Vamos a tener derivada con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, si es de tres variables, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces lo que uno hace es poner aquí, bueno, en algunos libros ponen así, el gradiente de la función evaluada en el punto x0, y0. En algunos libros ponen así, pero esto está mal, porque el gradiente es un vector y aquí no hay que poner un vector, sino una matriz. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es poner aquí al jacobiano de la función f de x. Y ese jacobiano tienes que evaluarlo en el punto x0, y0. Si no se acuerdan cómo se halla el jacobiano, bueno, el jacobiano es lo mismo que el gradiente, pero sin la coma. O sea, las comas hacen que se convierta en un vector. El jacobiano es una matriz. Fx, Fy. Para dos variables. Miren que estoy trabajando con una función de dos variables, ¿sí? Entonces hasta ahí nomás llego ahí. Fx, Fy. Si yo le pongo la coma, eso se convierte en un vector y ese es el gradiente. Pero no, le quito la coma, se convierte en el jacobiano, ¿sí ven? Entonces aquí lo correcto poner es el jacobiano. Bueno, y eso tiene que estar multiplicado por ¿quién? Veamos la fórmula para que ustedes vean que es lo mismo. Miren, tienen que estar multiplicado por x menos x0, ¿sí? Ah, ya, pues acá también lo mismo. Acá también lo mismo, solo que tengo dos variables. Entonces aquí le multiplico por x menos x0, pero aparece la variable y, entonces esa se la pongo acá, y menos y0. Y listo. ¿Sí ven que es lo mismo? O sea, si ustedes se saben la fórmula de una variable, ya, lo mismo es para varias variables, solo que tienen que saber relacionar quién es la primera derivada en varias variables, es la jacobiana. Hasta ahí, ¿a qué orden llego? Llego hasta el primer orden, miren, aquí. La primera derivada te dice que es el primer orden, la segunda derivada te dice que es segundo orden, tercera derivada, tercer orden, y así sucesivamente. Entonces estamos hasta el primer orden. Si el problema te dice calcular el polinomio de Taylor de primer orden, tienes que llegar hasta ahí nada más. Ya vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se usa esto. Pero si te piden llegar hasta la segunda derivada, entonces, perdón, hasta el segundo orden tenemos que llegar a la segunda derivada. O sea, hasta aquí nada más, hasta aquí. Segunda derivada de segundo orden. Vamos relacionando eso, aquí miren, aquí está para una variable, vamos poniéndolo ahora para varias variables. Sí pueden dar cuenta que aquí abajo hay un 2 factorial. 2 factorial es lo mismo que 2, ¿sí? Es lo mismo que 2. Ya, pero este 2 está en el denominador. Miren cómo lo voy a colocar acá. Le voy a sumar un medio, ¿ya? Ahí está el 1 sobre 2 factorial. El 2 factorial que está en el denominador, ahí está. Ya, un medio. Ahora, ese un medio está multiplicado por ¿quién? Miren aquí. Está multiplicado por la segunda derivada, ¿sí? Pero eso está multiplicado también por esto, x menos x0 al cuadrado, o sea, x menos x0 dos veces, ¿sí? Dos veces esto.
Y nosotros lo vamos a colocar así, miren, así. Primero voy a colocar aquí x menos x0, ¿sí? Pero acuérdense que aparece la variable y. Entonces aquí al ladito, y menos y0. Ahora, cuidado, esto no lo puedo elevar al cuadrado porque esto es una matriz, ¿sí? Esto es una matriz, x menos x0, y menos y0 es una matriz. Entonces no la puedo elevar al cuadrado. Para poder multiplicarla dos veces voy a ponerla acá. Miren, estoy dejando aquí un espacio, ya van a ver que vamos a poner ahí. Y aquí la coloco nuevamente, x menos x0, y menos y0. ¿Sabes? Para que ustedes vean que la fórmula es la misma, no cambia, solo que, bueno, tienes que relacionarla, ¿no? O sea, ahí está, x menos x0 al cuadrado, acá también está multiplicado dos veces, ¿sí? Ahora, ¿quién hace falta? Aquí hace falta la segunda derivada, ¿no? Es ok, es la que está aquí, la que está aquí, la segunda derivada. Pero, ¿cómo colocamos la segunda derivada en este problema? Bueno, a ver, primero, resulta que si tú tienes una función de dos variables, x, y, esta función tiene la primera derivada con respecto a x y tiene la primera derivada con respecto a y, ¿sí? Pero resulta que esta primera derivada tú la puedes volver a derivar. Fx la puedes derivar con respecto a x y fx lo puedes derivar con respecto a y. Pero resulta que fy también la puedes volver a derivar. Fy con respecto a x y fy con respecto a y. ¿Sí ven? Y esta vendría a ser la segunda derivada. Segunda derivada. O sea, no es una sola, son cuatro. Acá viene a ser la primera derivada. La primera derivada que vendría a ser el jacobiano, tal como lo puse aquí. A ver, alguien está preguntando algo. Así es, Escobar, correcto. Pablo Escobar. Correcto, entonces la segunda derivada se la conoce como la matriz hessiana, ¿ya? La matriz hessiana. Y se la coloca de esta manera, a ver. Se la pone así, HF, o sea, la matriz hessiana de la función. Y eso va a ser igual a fxx, fxy, fyx y fyy. ¿Sí? Así se la coloca. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí nosotros. La matriz hessiana. HDF, pero ese HDF tienes que evaluarlo en un punto X0 y Y0. No lo vas a dejar con variables X y Y, no, pues tienes que evaluarlo en un punto X0 y Y0 para que se convierta en una matriz. ¿Sí? Y listo, chicos. Este es el polinomio de Taylor de segundo orden para una función de dos variables, ¿ya? De dos variables. No vamos a llegar hasta el tercer orden. Aquí en esta materia, sea varias variables o vectorial que estén viendo, para los dos es lo mismo, no ven hasta el tercer orden, ni cuarto orden, ni orden n, no. O sea, solamente ven hasta aquí, el segundo orden, nada más. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí les quedó claro? Bueno, entonces ahora voy a poner la fórmula para para una función de tres variables, ¿sí? Para una función de tres variables. Para que tengan ahí la formulita, tanto para una función de dos variables como para una de tres variables, ¿sí? Esa es la formulita que tienen que aprenderse, chicos. Esta de aquí, todo esto de aquí. ¿Qué te va a dar el problema a ti? El problema te va a dar solamente la función f de x, solamente la función f de x, y te va a dar el punto x0, y0. ¿Sí? Eso es lo que te va a dar el problema. Nada más. Y con eso tú encuentras el polinomio de grado 2 o grado 1, dependiendo de lo que te diga el problema, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo tengo en cambio una función de tres variables, f de x, y, z, ¿ya? Entonces el polinomio de grado n para una función de tres variables, p de x, y, z, va a ser igual, y bueno, prácticamente es lo mismo. La función f evaluada en el punto x0, y0, pero ahora aparece un z0, ¿sí? A eso tengo que sumarle, miren, aquí aparece el jacobiano. El jacobiano de la función evaluada en el punto x0, y0, z0. Como es una función de tres variables, ¿sí? Como es una función de tres variables, entonces el jacobiano de la función va a ser igual a fx, fy y fz. O sea, la derivada con respecto a x, y y z. Eso tiene que estar multiplicado por x menos x0, y menos y0, pero ahora aparece una nueva variable, z menos z0. ¿Sí? ¿Sí ven? Es lo mismo. A esto tengo que sumarle un medio y luego va aquí esto. X menos x0,
y menos y0, a ver, un poquito más acá, y menos y0, y acá z menos z0, porque esa es la nueva variable, eso está multiplicado por la matriz hessiana de la función, esa matriz hessiana evaluada en el punto x0, y0, ¿sí? Y recuerden que la matriz hessiana, bueno, ahora va a ser así, miren, es una función de tres variables. La matriz hessiana va a ser así, fxx, fxy, fxz. fyx, fyy, tienen que aprendérsela, fyz. Y por último, fz con respecto a x, fz con respecto a y fz con respecto a z. ¿Sí? Eso es lo que debe ir aquí, pero la evalúas en el punto x0, y0. ¿Sí? Y eso tiene que estar multiplicado por esta otra parte, ¿no? X menos x0, y menos y0 y z menos z0. Listo. Y ahí cierro, ¿no? Y ahí tienen el jacobiano para una, perdón, ahí tienen el polinomio de Taylor para una función de tres variables. Ah, sí, me faltó el Z0 aquí, ajá. Gracias por avisarme. Aquí, me faltó eso. La matriz hessiana de la función evaluada en x0, y0 y z0. Ahí alcanzó. Muy bien, chicos. ¿Se les quedó claro? Confirmen, confirmen. Nadie tiene preguntas. No, una formulita nada más, ¿no? No es nada del otro mundo. A ver, vamos haciendo un ejercicio, ¿ya? Vamos haciendo un ejercicio. Perfecto. Y a ver, vamos a cambiar de hojita. Y me piden calcular lo siguiente. Chicos, este tema de aquí es tema de examen. Fijo va el examen. Es un tema sencillo, pero es larguísimo. Créanme que es larguísimo porque vas a tener que multiplicar esas matrices y eso es un relajo porque tienes que simplificar totalmente todo. El tema es sencillito, es facilito. Es una formulita, tienes que empezar a sacar las derivadas, evaluarlas y ya está. Pero ahí lo duro viene cuando tienes que empezar a multiplicar todas esas cosas, todas esas matrices. Y es cosa seria de todo eso ahí. Ya. Y por eso es un tema de examen, más que todo por lo largo que es el problema. A ver, entonces vamos a calcular lo siguiente. 3 elevado a la 0.1. 3 elevado a la 0.1 por el logaritmo natural de 0.85. ¿Ya? 0.85. Me piden calcular eso de ahí. Ya, y vamos a poner aquí usando un polinomio de Taylor de segundo orden. Ya, un polinomio de Taylor de segundo orden. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tú...? En este caso no me dan una función, ¿no? No me dan una función ni me dan un punto, sino que me piden es aproximar eso que está ahí. 3 elevado a la 0.1 por el logaritmo natural de 0.85. Entonces, nosotros tenemos que poner la función, la que mejor tú creas conveniente. Pues no vas a poner x cuadrado, pues, o no vas a poner x por y, pues, no, esa no sería la función. Trata de darte cuenta dónde están las variaciones. O sea, aquí, esta variación y esta variación, ¿sí ven? Estas serían las variables, ¿ya? Entonces, la función f de x, y es una función de dos variables. F de x, y va a ser 3 a la x por logaritmo natural de y. Pero también podría haber sido 3 a la y por logaritmo natural de x. Eso ya lo deciden ustedes, ¿sí? Lo deciden ustedes. Así, yo voy a trabajarlo como 3 a la x, sí, 3 a la x, eh, por logaritmo natural de y. Así lo voy a poner yo. 3 a la x por logaritmo natural de y. Ahora, tienes que escoger el punto x0, y0, ¿sí? Tienes que escoger ese punto, x0, y0. Bueno, x0 y y0 siempre va a ser la parte entera del número decimal que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, en el 0.1, ¿cuál es la parte entera? El 0, ¿ya? Ese viene a ser la coordenada x sub 0.
Y en Y, ¿qué pasa en Y? En Y yo tengo aquí 0.85. La parte entera también es cero. Pero resulta que el cero está más lejos, eh, o sea, más lejos de este número decimal 85. El uno estaría más cerca del 0.85. O sea, si tú tienes aquí el cero, tienes aquí el uno, el 0.85 está por acá, pues, ¿no? Entonces, la parte entera más cerca, ¿cuál es? El uno, ¿sí? No, no el cero, el uno sería la parte entera más cerca, ¿ya? Entonces aquí ponemos uno, ¿no? 0,1. ¿Sí? Eh, no, en realidad no piden allá los residuos, no piden allá los residuos. Faltó el R, pero eso no piden. Ya. Solamente tienes que calcular eso y ya está. Nada más. A ver, listo, miren. ¿Se acuerdan que había una partecita que decía esto? X menos X0, perdón, X menos X0 y Y menos Y0. O si había una Z, sería Z menos Z0. Entonces, esta partecita que está aquí, X menos X0, nosotros la vamos a llamar delta X, ¿sí? Si tenemos un Y menos Y0, lo vamos a llamar delta Y. ¿Estamos claros? Entonces, ¿quién viene a ser el delta X? Eh, el delta X viene a ser prácticamente, a ver, por ejemplo aquí, en el 0.1. ¿Se acuerdan que yo escogí que X sub 0 es el 0? Entonces, el delta X viene a ser lo que le hace falta a este número para llegar al 0.1. ¿Ya? Lo que le hace falta a este número, al número de aquí, ¿no? Para llegar al 0.1, que sería ¿cuánto? 0.1 mismo, ¿ya? Ahora, yo escogí que el y sub 0 es igual al 1. Entonces, ¿quién sería el delta y? El delta y sería lo que le hace falta a este número, o sea, lo que le hace falta al y0 para llegar al 0.85, que es el que tú deseas. Entonces, en este caso no tengo que agregar, sino que tengo que quitar, porque mi punto es el 1. Y del 1, para llegar al 0.85, tengo que quitar. ¿Quitar cuánto? ¿Cuánto tengo que quitar, chicos? ¿Cuánto hay que quitar para llegar al 0.85? A ver, confirmen. ¿Cuánto hay que quitar? A ver, confirmen. Así, bueno, no 15, no 15. Hay que quitarle 0.15. ¿Sí? 0.15. Entonces, del 1 para llegar al 0.85 hay que quitarle negativo 0.15. ¿Sí? Hay que quitarle 0.15. Listo, y ese sería el delta X y este sería el delta Y. ¿Ya? Muy bien. Si aparece un Z menos Z0, ya, pues ese Z menos Z0 sería un delta Z, ¿no? Y así mismo, hacen lo mismo para encontrar el delta Z, ¿no? ¿Cuánto le hace falta a la parte entera para llegar al número decimal que te está poniendo el problema, ¿no? Y miren, listo, ya tenemos esto, ya tenemos a la función f de x, tenemos al punto x sub 0, que esto es súper importante, x0 y y0, lo tenemos que es 0,1, y estas variaciones de aquí también las tenemos, el x menos x0, que viene a ser el delta x, el y menos y0, que viene a ser un delta y, ¿sí? También los tenemos, aquí están. Delta x vale 0.1 y delta y vale menos 0.15, ¿ya? Y ahora lo único que tendríamos que hacer es reemplazar en la fórmula todo eso. Déjenme copiar la fórmula, hacerle captura para copiarla acá y no no volverla a escribir a cada rato esto aquí. Ya, déjenme copiar esta formulita acá y vamos viendo qué es lo que se necesita, ¿no? Listo, ahí está la formulita, ¿no? Esa es la formulita que vamos a aplicar porque te piden un polinomio de segundo orden. Entonces, miren, el primer dato que me piden aquí es evaluar a la función en el punto x0, y0. Entonces, mi función es esta. Evaluémoslas en el punto x0, y0. Entonces, f evaluado en 0,1 te daría 3 elevado a la 0 por logaritmo natural de 1. Bueno, logaritmo de 1, ustedes ya saben que eso vale 0. Entonces, todo este número se hace 0. ¿Sí? F evaluado en 0,1 se hace 0. ¿Qué más necesito? Necesito la matriz jacobiana.
Ya, pues tengo que hallar las derivadas parciales. La derivada con respecto a x, aquí está la función, derívenla con respecto a x y te va a quedar 3 a la x por logaritmo natural de 3 por logaritmo natural de y. Lo tienen que ya saber derivar, pues chicos, ¿no? Entonces, la derivada con respecto a x quedaría 3 a la x logaritmo natural de 3 por logaritmo natural de y. Y esa derivada con respecto a x la evalúo en el punto. Miren, aquí está, ¿no? El jacobiano evaluada en el punto x0, y0. Entonces, estas derivadas tienen que estar evaluadas. Evaluadas en el punto x0, y0, que sería 0,1. Te quedaría aquí 3 a la 0 por logaritmo natural de 3 por logaritmo natural de 1 y esto nuevamente se hace 0. ¿Sí? Este dato necesitamos. Derivada con respecto a y. Ya deriven con respecto a y esto y te va a quedar 3 a la x sobre y. Ahora, esa derivada tengo que evaluarla en el punto 0,1. ¿Sí? Si yo la evalúo en el punto 0,1, te quedaría 3 a la 0 sobre 1. Y esto te quedaría 1. ¿Sí? 3 a la 0 sobre 1 te quedaría 1. Ese dato también lo necesito. Y así vamos calculando todas estas cositas que están aquí. Miren, aquí tengo x menos x0. ¿Sí ven? ¿Quién sería x menos x0? Este sería el delta x. Y y menos y0, ¿quién sería? Este sería el delta y. ¿Ya? Ese sería el delta y. Aquí tengo que reemplazar el delta x y aquí tengo que reemplazar el delta y. Acá también, aquí delta x, aquí delta y. ¿Sí ven? Acá también delta x y acá también delta y. ¿Ya? Estamos clarinetes, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito la matriz hessiana, ¿ya? Entonces esa se la calcula con la segunda derivada. Entonces calculo aquí, calculo la derivada con respecto a x, que es esta, derivada con respecto a x, la vuelvo a derivar con respecto a x y te queda fxx. Entonces si tú la vuelvas a derivar con respecto a x, te quedaría 3 a la x logaritmo al cuadrado de 3 por logaritmo natural de y. Así te quedaría. Y esta segunda derivada tienes que evaluarla. Fxx evaluada en el punto 0,1. Miren que aquí dice, ¿no? Evaluada, la matriz hessiana evaluada en x0, y0, o sea, en 0,1. Entonces te quedaría aquí 3 a la 0, logaritmo al cuadrado de 3 por logaritmo natural de 1 y todo esto se te hace 0. ¿Ya? Necesito la derivada con respecto a x, derivarla ahora con respecto a y, f de xy. Entonces fxy, aquí está fx, derívalo ahora con respecto a y te va a quedar 3 a la x, logaritmo natural de 3 sobre y. ¿Sí? Y entonces esa derivada, fxy, la evalúo en el punto 0,1 y te va a quedar 3 a la 0 por logaritmo natural de 3 sobre 1 y esto te quedaría logaritmo natural de 3. ¿Ya? Ahí tengo fxy. Espero que estemos clarinetes, ¿no? Como ustedes pueden ver, el tema es sencillo, pero sí, sí es larguito, o sea, es larguito un poquito. Y bueno, ahora fy. Fy lo derivo con respecto a x. Aquí está fy, miren, aquí. Aquí está fy. Fy lo derivo con respecto a x y te va a quedar 3 a la x por logaritmo natural de 3 sobre y. ¿Ya? Y bueno, ahora fyx lo evalúo en el punto 0,1. Si tú lo evalúas en el 0,1 te quedaría 3 a la 0 por logaritmo natural de 3 sobre 1 y esto te quedaría logaritmo natural de 3. ¿Ya? Y por último tengo que calcular fyy. O sea, la derivada con respecto a y, que viene a ser esta, vuélvele a derivar con respecto a y. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si esta derivada de aquí, la de aquí, tú la vuelves a derivar con respecto a y, te va a quedar igual a menos 3 a la x sobre y al cuadrado. Así te va a quedar. Sí, así va a quedar. Y entonces, esa derivada con respecto a y, o sea, fyy, le evalúas en el punto 0,1 y te va a quedar menos 3 a la 0 sobre 1 al cuadrado. Y eso te va a quedar menos 1. ¿Ya? Y ya tenemos todo lo necesario, chicos, todos los datos necesarios para simplemente reemplazar eso en esta ecuación y listo, empezar a calcular todo lo que nos quede, pues, ¿no? Vamos a escribir lo siguiente. La función f de x, y, a ver, ¿qué es lo que estamos calculando? Ya estamos calculando directamente esto, ¿no? Vamos a poner esto de aquí. 3 elevado a la 0,1 multiplicado por el logaritmo natural de 0,85
va a ser aproximadamente igual a todo lo que está acá, todo esto. La función f evaluada en el punto, esa la sacamos por aquí. ¿Dónde fue eso? Aquí fue eso, ¿no? Sí, aquí fue eso. Eso salió 0, entonces aquí va 0 más el jacobiano. ¿Cuánto salió el jacobiano? Derivada con respecto a x, salió 0 la primera componente, derivada con respecto a y salió 1 la segunda componente, ¿no? Ya están evaluadas, entonces aquí va 0 y 1. Derivada con respecto a x evaluado y derivada con respecto a y ya evaluada en el punto. Eso está multiplicado por el delta x y por el delta y. ¿Cuánto es el delta x? Por aquí dice, el delta x vale 0.1 y el delta y vale menos 0.15. ¿Ya? Todo eso hay que sumarle un medio del delta x y delta y, o sea, 0.1 menos 0.15, multiplicado por la hessiana, ¿sí? Entonces, la primera componente es fxx, que esa salió 0, la de aquí, fxx. La segunda componente es f de xy, que salió logaritmo de 3. La tercera componente es fyx, que salió también logaritmo de 3. Y la última componente es fyy, que salió menos 1. Y eso está multiplicado por el delta x y el delta y, ¿sí ven? Que sería 0.1 y menos 0.15. Y listo. Ahí tenemos al polinomio de Taylor de segundo orden aplicado a esta función, ¿no? O a esta aproximación, ¿no?, que estábamos haciendo. Y lo que tocaría, no pueden dejar la respuesta así. No pueden dejar la respuesta así. Tienen que terminar de resolver todas estas multiplicaciones. Miren que son matrices que se están multiplicando aquí. Así que ya, pues tienen que multiplicar todas estas matrices, ¿no? No sé si tienen preguntas, chicos, confirmen. Espero que les haya quedado clarinete este tema. Si alguien tiene pregunta, puede decirme nomás. Confirmen. Bueno, creo que en el canal tengo otro ejercicio de este. No recuerdo, la verdad. No recuerdo si tengo otro ejercicio de este de aquí. Que pueden revisarlo. Como para que refuercen eso. Déjenme ver, no me acuerdo. Si tengo otro ejercicio de ese. Creo que sí, creo que sí. Creo que sí, creo que sí. No, no tengo otro de videos. Pero creo que aquí hago uno, no me acuerdo. No, parece que no tengo otro video. Ya voy a subir un ejercicio de eso. Bueno, y así es como se utiliza el polinomio de Taylor, chicos. No sé si tengan preguntas. Les voy a dejar aquí a ustedes de ejercicios si quieren practicar. Por ejemplo, problema número 1, calcular ahora esto. 2.05 elevado a la 3.99. Bueno, como les digo, miren, aquí tienen que multiplicar todas estas cosas y ahí viene la parte difícil, ¿no? Porque vamos a estar multiplicando decimales, bueno, conviertan todas a fracciones, ¿no? Conviertan todas a fracciones. Entonces, ese es el problema número 1 y problema número 2 pueden hacer el de acá. Me dan la función f de x, y igual a e a la menos x cuadrado menos y cuadrado multiplicado por el coseno de x por y, así es. Y te piden hallar el polinomio de Taylor en el punto 2,1. ¿Ya? Y listo. Bueno. Para el problema número 2 no tienen que encontrar el delta x, no hay que encontrar el delta x, toda la respuesta va a quedar en términos de x y y. El delta x solamente se lo encuentra cuando ustedes quieren aproximar algo así como esto, nada más. De ahí en el problema de acá, en el problema número 2, todo va a quedar en términos de x y y. Solamente tienes que reemplazar aquí, miren, aquí en la fórmula, tienes que reemplazar el punto x0 nada más, aquí. Aquí reemplazas x0 y reemplazas y0. Y esta x y esta y se quedan ahí. Entonces todo va a quedar en términos de x y y. No tienes que encontrar ningún delta x ni ningún delta y. O sea, queda así, miren, por ejemplo. Por ejemplo, en esta parte, para el problema número 2 que está acá, me dice el punto 2,1, entonces quedaría así. X menos 2, y menos 1, así. Y así con este pedazo y así con este pedazo de acá también. Entonces todo queda en términos de x y y. Y luego ya tienes que multiplicar todas esas matrices que están ahí, pues, ¿no?
Bueno, chicos, bueno, espero que les haya quedado claro este tema. Vamos a quedar hasta ahí por el día de hoy, ¿no?